cuando hay estudiantes involucrados. Un momentito, por favor. Ya tiene ratito que no agarro el Zoom. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Sí la ven, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre lo que es el tema de distribución de la riqueza. Un poquito desde el punto de vista de la econofísica. No sé si todos han escuchado este término, lo que es la econofísica, porque bueno, pues yo soy, como comentaba ahorita con el doctor Felipe, yo soy ingeniero mecánico de formación y pues después decidí estudiar física, hice el posgrado, la maestría y el doctorado en física y pues bueno, la física teórica, digamos que era lo mío. Mi tesis de doctorado fue en teorías del caos y pues trabajé en eso durante algún tiempo, pero no sé, llegó un momento en el que, digamos, como que me quedé sin ideas, ¿no? Hubo un periodo ahí como de unos meses o tal vez un año en el que estaba yo como que diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y pues en esas en que uno se pone a leer diversos tipos de artículos en las revistas, me topé con un artículo que hablaba sobre temas de economía, ¿no? Pero me llamó la atención porque utilizaban pues todo el bagaje de herramientas de la física estadística para analizar conceptos económicos. Me llamó mucho la atención y pues me puse a leer sobre el tema y a trabajar en unos pequeños modelos computacionales. Y bueno, resulta que salieron cosas interesantes de ese trabajo y se publicó muy bien. Y pues seguí trabajando en el tema. Hasta el día de hoy hago otras cosas, pero me gusta estos temas que tocan la economía desde el punto de vista de usando las herramientas de la física. Entonces les voy a platicar un poquito sobre esto, que bueno, siempre es interesante. Y en el tema de la distribución de la riqueza, pues hay mucho que decir, ¿no? Porque, bueno, siempre escuchamos esta frase, ¿no? Los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Y bueno, como vamos a ver, pues, como siempre, no hay un fenómeno que sea simple, ¿no? Las cosas son más profundas de lo que uno ve a simple vista. Sucede, por ejemplo, si nosotros vemos cómo ha sido la evolución humana en el punto de vista de la producción, la creación de riqueza. Pues bueno, al inicio de la historia, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores, pues prácticamente no existía riqueza. Simplemente teníamos lo que necesitábamos en el día a día, ¿no? Teníamos que cazar, teníamos que recolectar semillas, bayas, etcétera, buscar agua para el consumo inmediato o del día o el par de días siguientes. Luego, pues bueno, viene la agricultura hace unos 10.000 años y ahí empieza a crearse riqueza, ¿no? Ya tenemos bienes más duraderos, el humano se vuelve sedentario, etcétera. Viene después, pues ya el capitalismo mercantil, digamos, luego viene la revolución industrial, tenemos el capitalismo industrial y el capitalismo de consumo en donde estamos ahorita, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la riqueza total de la humanidad haya crecido tremendamente. Aquí podemos ver en esta gráfica, tenemos pues el tiempo aquí, digamos desde el año 1000 hasta la fecha, 2000 y fracción, y podemos ver cómo tenemos el incremento en el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, la riqueza de cada persona en promedio. Vemos que era pues muy pequeña al inicio, ¿no? Unos 10 siglos atrás, se mantiene prácticamente plana, pues digamos, toda la Edad Media es un periodo en el que casi no había avances,
casi no había riqueza. Digo, si no pertenecías a la clase gobernante o eras algún tipo de artesano especializado, pues estabas condenado a vivir en la pobreza, ¿no? Entonces, pues eso duró varios cientos de años, hasta que alrededor de los 1700, 1800, que comienza la industrialización, se dispara tremendamente el ingreso per cápita, es decir, la riqueza promedio aumenta muchísimo. El punto es cómo se distribuye toda esa riqueza, ¿no? Que también es importante y es de lo que estamos hablando ahorita. Pero bueno, para que nos aterricemos un poquito en cuánto avanzamos en tan poco tiempo, fíjense estas dos imágenes, ¿no? Tenemos el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903, y solo 66 años después aterrizamos en la Luna. O sea, ¿cuánto avance tecnológico hay entre estas dos imágenes? Y únicamente hay 6 décadas de diferencia. Mientras que anteriormente, fíjense, pasaban siglos y no avanzábamos nada. Y esto, por supuesto, pues es gracias al método científico. Ok. Bueno, entonces, el estudio de la distribución de la riqueza comienza con Pareto. Él hizo un estudio en el que empezó a ver las estadísticas de los terrenos en Italia y se dio cuenta de que el 80% de la tierra en Italia le pertenecía solo al 20% de la población. Y bueno, diversos estudios en otras áreas encontraron un patrón similar. Así que a esto se le llamó la ley 80-20, ¿sí? Esta ley, pues, aparece en muchas de las actividades humanas. Por ejemplo, si tenemos una tienda en la cual tenemos cierta cantidad de productos que vendemos, no sé, en una tienda de abarrotes puede haber 200 productos que tengamos a la venta, pero típicamente el 80% del dinero que vamos a generar va a venir de 20% de los productos más vendidos, ¿no? Luego, por ejemplo, igual, normalmente son unos pocos clientes los que se quejan mucho, así que el 80% de las quejas vienen del 20% de nuestros clientes. Igual, en los estudios sobre criminalidad se encuentra que alrededor del 20% de los criminales son los que cometen la mayoría, el 80% de los crímenes. Y así podemos seguir, ¿no? Si uno analiza su actividad en Facebook o en Instagram, van a encontrar que muy probablemente el 20% de tus posts van a generar 80% de los me gusta, así como el 20% de los conductores producen el 80% de los accidentes. Bueno, entonces, eso sucede también con la riqueza. Aproximadamente el 20% de la población concentra el 80%. Claro, hay grandes variaciones en esto, pero en promedio lo vemos así. Aquí, por ejemplo, tenemos las excusas que se dan. Este es un análisis que se hizo en una universidad de Estados Unidos. Excusas para llegar tarde a clase. Pues veremos que la excusa, la número 1 es despertar tarde. El 51.5% de los estudiantes dan esa excusa. Tenemos otras excusas. La siguiente en popularidad es el mal clima. Luego, estar enfermo, el tráfico, se tenía algunas citas, perdí las llaves, no había dónde estacionar, el autobús llegó tarde, se me pinchó la llanta y me perdí. Es la última excusa. Pero si vemos, las primeras dos excusas, son 10 excusas en total. Las primeras dos, el 20%, generan el 80% del total de las personas que llegan tarde. Entonces, también ahí se cumple esta ley de Pareto del 80-20. Bueno, y aquí lo podemos ver gráficamente, ¿no? Este tipo de gráfica es muy común cuando analizamos muchísimos temas que tienen que ver con economía.
y en la distribución de la riqueza esto también se observa. Muy bien, entonces eso es lo que se encuentra. 20% de excusas se utilizan para 80% de los retardos. Si tienen alguna duda o comentario, me pueden interrumpir en cualquier momento, no necesariamente al final de la plática. Bueno, entonces, uno puede hacer investigación, como ustedes saben, de manera teórica, experimental o una mezcla de las dos, que es la más interesante, pero bueno, también es más difícil. Dentro del punto de vista de la investigación teórica, una forma de hacerlo es hacer una simulación computacional, crear un modelo matemático y correrlo en la computadora para analizar qué es lo que sucede. Bueno, entonces, si uno quiere analizar la distribución de la riqueza, se pueden hacer modelos, digamos, súper sencillos, pero que nos dan resultados bastante interesantes. Por ejemplo, una economía minimalista sería de la siguiente forma. Tenemos un cierto grupo de, vamos a llamarles agentes, ¿no? Son personas que realizan transacciones económicas en parejas. En cada transacción podemos decir que hay un ganador y un perdedor, de modo que la riqueza va a fluir entre estas dos personas o estos dos agentes, ¿no? Siempre que hay una transacción económica, podemos considerar que alguien gana y alguien pierde. Si encuentras una muy buena oferta, compras algo a un precio muy barato, puedes decir que tú saliste ganando y la tienda salió perdiendo. O, pues si tienes prisa por comprar algo, te urge mucho, lo vas a pagar incluso a un sobreprecio. Entonces ahí, digamos, sales perdiendo tú y gana la otra persona. Es una manera muy simplista de verlo, por supuesto, pero se puede comenzar con esto. Entonces, el modelo que se conoce en la literatura como venta de garage funciona de la siguiente manera. Nosotros escogemos un ganador de entre la pareja que está haciendo la transacción. Se escoge al azar y se le va a asignar como premio o su ganancia una fracción de la riqueza del que sea más pobre entre los dos agentes que están haciendo la transacción. Entonces, supongamos que tenemos al agente A, que su riqueza total es de 100 pesos, y el agente B tiene una riqueza total de 200. La fracción la fijamos en el 10%. Como el modelo nos dice que es el porcentaje de la riqueza del más pobre, entonces aquí lo que va a estar en juego es el 10% de 100 pesos. O sea, 10 pesos va a ser la apuesta. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Si A gana, pues va a tener ahora 110 y B pierde 10, se queda con 190. Pero si B gana, entonces, bueno, gana los 10 pesos, ahora tiene 210 y A tiene 90. Entonces, esta es la simulación que vamos a hacer. Si nosotros repetimos esto muchas veces y tomamos muchos agentes, digamos 1000 o 10,000 agentes, se van escogiendo parejas al azar y se realiza este proceso de intercambio, ¿qué sucede en el largo plazo? Bueno, lo que sucede es un poquito sorprendente. Uno de los agentes al final se queda con el dinero de todos los demás, es decir, colapsa la economía. Un cuate se queda con la lana de todos los demás. Bueno, hay otro modelo minimalista que se conoce como el modelo de robo y fraude. Este modelo es muy parecido al anterior. La diferencia es la siguiente. Aquí también escogemos un ganador al azar, pero la apuesta que está en juego es una fracción de la riqueza del perdedor. Anteriormente era de la riqueza del más pobre. ¿Ok? Lo cual, si nosotros lo pensamos, tiene sentido. Porque digamos, en la economía normal, pues siempre hay transacciones entre dos agentes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comprar a Chedraui, ¿ok? Un agente soy yo y otra agente es Chedraui.
Entonces, ¿tiene lógica decir que en la transacción que yo voy a hacer cuando compre un artículo en Chedraui, lo que está en juego es una fracción de mi riqueza? Es decir, mi riqueza tal vez sea de, no sé, 100,000 pesos, no es todo lo que tengo. Mientras que Chedraui tiene cientos de miles de millones de pesos. Entonces, no tendría lógica que yo pudiera ganarle a Chedraui una fracción de esos 100,000 millones de pesos. O sea, ¿cómo? No hay forma de que eso suceda. Entonces, lo lógico es que la fracción sea un porcentaje de la riqueza del más pobre. Pero en este modelo, no. Se considera que sí puede ser que yo le gane a Chedraui una fracción de su riqueza, de sus 100,000 millones. Claro, en la vida real esto solo podría ser a través de un robo o de un fraude. Por eso se le llama modelo de robo y fraude. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Digamos, un agente A tiene 100 pesos y el B tiene 20,000. La fracción en juego sigue siendo el 10%. Ahora, ¿qué 10% vamos a usar? Bueno, van a ser 10 pesos si pierde A. Pero si pierde B, entonces va a ser el 10% de 20,000, van a ser 2,000 pesos. Entonces, si A gana, se va a quedar con 2,100 de los 100 que tenía. Y B se queda con 18,000. Mientras que si B gana, va a tener 20,010 y A 90. Bueno, de nuevo, corremos esto en la computadora con 1,000 agentes durante miles de repeticiones. Y en este caso, lo que sucede es que la economía ya no colapsa, sino que llega a un estatus estable. Aquí tenemos lo que sucede con el primer modelo, el modelo de venta de garage. La línea amarilla nos muestra el estado inicial. 1,000 agentes tenían todos un peso. Y las líneas azules son cómo va evolucionando la distribución de esos 1,000 pesos en el tiempo. Esa línea azul, la más clarita, nos muestra lo que sucede en el corto plazo. Vemos que ya hay algunos agentes que tienen más dinero, más de un peso, y otros agentes tienen menos de un peso. Pero esta curva se va bajando y aplanando en el tiempo, hasta que aquí, al final, vemos que ya prácticamente no hay individuos con ninguna fracción de dinero. Y solamente aquí tenemos a un individuo o un agente que tiene los 1,000 pesos. Él se quedó con todo. Mientras que en el otro modelo de robo y fraude, de la situación inicial donde cada uno de los 1,000 tenía un peso, llegamos a esta curva. Este es el resultado después de mucho tiempo. Y vemos que el dinero está distribuido. Por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de los agentes tiene una riqueza de alrededor de un peso, ¿sí? Pero hay agentes por acá que tienen más de 10 pesos, pero son pocos. Y con menos de un peso, digamos 50 centavos, hay unos 10 agentes. Entonces, la riqueza se distribuye. Digamos, hay muchos ricos, muchos pobres y pocos ricos, que es lo que observamos en una economía, digamos, real. Por supuesto, estos son modelos ultra simplificados, de hecho se les llama modelos de juguete, toy models, pero bueno, se los quise mostrar porque es una manera muy sencilla de entender cómo uno puede empezar a hacer la modelación de un sistema económico. Bueno, ahora, para cuantificar lo que es la distribución de la riqueza, se usa el coeficiente de Gini. Esta es una fórmula matemática que nos da un número entre 0 y 1.
0 significaría que tenemos una igualdad perfecta, es decir, todos los habitantes tienen exactamente la misma riqueza. Digamos, comunismo perfecto, ¿no? Nadie gana más que ninguna otra persona. Mientras que el otro extremo, un coeficiente igual a 1, sería la desigualdad perfecta. Es decir, una persona es el dueño de todo y toda la demás población no tiene absolutamente nada. Son los dos extremos del coeficiente de Gini. Este se utiliza mucho como termómetro económico. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica, que es la evolución de Gini en los Estados Unidos desde 1913 hasta alrededor de 2010. Vemos cómo tiene grandes fluctuaciones a inicios del siglo pasado. Llega a un máximo, es decir, había bastante desigualdad justo antes de el colapso económico que vino a inicios de los años 30, ¿sí? Pero bueno, después de eso empieza a disminuir, disminuye, y tiene sus menores valores entre los años de los 50 a los 70. Es decir, en estas décadas había la mayor igualdad en la distribución de la riqueza. Luego empieza a aumentar, es decir, está aumentando la desigualdad y esa tendencia sigue hasta ahorita. Esta gráfica no contempla los últimos años, pero incluso empeora bastante. No sé si han escuchado, pero como resultado de la pandemia, los ricos se hicieron muchísimo más ricos. O sea, los que eran súper ricos ahora son ultra ricos. Entonces, el coeficiente de Gini sigue aumentando en la actualidad. Aquí podemos ver cómo ha variado para México entre el 84 y 2010. No hay mucha variación, porque si se fijan, el valor mínimo es de 0.45 y el máximo de 0.52. Entonces, pues podríamos decir que aquí es un poco más alto, pero es muy pequeña la diferencia. Entonces, aproximadamente se ha mantenido estable. Aunque, si añadimos los últimos años, vamos a ver que hay una tendencia hacia arriba, como está sucediendo en todo el mundo. O sea, está aumentando la desigualdad en la distribución de la riqueza. Ahora, las malas noticias son que si nos comparamos con los otros países de la OCDE, pues tenemos el dudoso honor de estar aquí en el máximo. México es el país con mayor desigualdad de la organización. Y bueno, aquí con la menor desigualdad tenemos a Dinamarca, ¿no? Que como ustedes saben, pues es el modelo a seguir de nuestro presidente, pero pues sí estamos muy, muy lejos de Dinamarca, ¿no? Estamos en los extremos. Aquí vemos otra tabla. Esto está sucediendo pues en todos los países, ¿no? Vemos aquí en México, Estados Unidos, tenemos Canadá, Noruega, Dinamarca, incluso Dinamarca. Si comparamos el índice de Gini de 1985 a 2013, vemos que en todos los casos ha aumentado. Es decir, en todo el mundo la desigualdad está aumentando. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo extremo. 3 personas que son Bill Gates, Warren Buffett y Jeff Bezos. Estos 3, su riqueza equivale a toda la riqueza de la mitad de la población de Estados Unidos, a la mitad más pobre. Es decir, unos 150 millones de personas, si juntan todo lo que poseen, sería equivalente a la riqueza de tres individuos. O sea, esto se oye muy, muy extremo. Y es cuando uno dice, bueno, pues esa frase de que el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico, es cierto.
Bien, en México, ¿cómo estamos? Bueno, el 10% de la población más rica tiene casi el 80% de la riqueza. Ahora, si nos fijamos en el 1% de los más ricos en México, tienen casi la mitad de la riqueza. Eso también suena escandaloso. O sea, 1% de la población es dueña de la mitad del país, casi de la mitad, ¿no? Y si se fijan, el 50% de los más pobres, pues no tienen nada, de hecho, están endeudados, ¿no? Es negativa su riqueza. Muy bien. Entonces, en términos globales, si nosotros dividimos el planeta en 100 partes, que son estos 100 cuadritos que tenemos aquí, ¿qué sucede? Pues bueno, cada cuadrito representa 1% de la riqueza mundial. Sucede que los más ricos se dividen esta rebanada de pastel, el 1% del mundo, únicamente entre 85 personas. 85 personas son dueñas del 1% de la riqueza mundial. Pero si nos vamos al otro extremo, hacia los más pobres, ¿cuántas personas se reparten el 1%? Bueno, 3.500 millones de personas se reparten ese 1%. O sea, ¿qué diferencia tan grande hay de tomar una rebanada de pastel y dividirla entre 85 a esa misma rebanada dividirla entre 3.500 millones de personas? O sea, es una diferencia abismal, ¿no? Bueno, entonces, por estas razones, porque bueno, esto a simple vista, intuitivamente, moralmente y como lo quieran ver, uno siente que está mal, ¿no? O sea, la riqueza no debería ser tan dispareja. De hecho, esta caricatura aquí me llamó la atención porque se ve exagerada, pero no lo es tanto. O sea, el 1% de las personas en el mundo controlan el 46% de toda la riqueza, ¿no? Y, por supuesto, dicen que todavía no tienen suficiente. Queremos más, ¿no? Bueno, esto suena como que muy escandaloso, pero, como les comentaba al principio, las cosas no son tan simples como parecen. Por eso es importante que uno piense, reflexione y acuda a fuentes confiables de información, porque si nos quedamos nada más con la información superficial, vamos a tener una visión muy sesgada. Por ejemplo, yo veo este meme publicado en Facebook y me puedo hacer la idea de que sí, o sea, todo está mal, el capitalismo es el diablo, hay unos pocos que controlan el mundo, etcétera, etcétera. Ok, hay cierta razón en ello, pero la cosa no está tan mal, ¿no? O sea, podríamos verlo desde otro punto de vista. O sea, la realidad es que la riqueza de la humanidad ha aumentado muchísimo, como vimos en las primeras diapositivas. De hecho, una persona ya de cierta edad como yo lo ha visto en el transcurso de su vida. O sea, les cuento la anécdota, por ejemplo, cuando yo era niño, pues mi familia era una familia de clase media. No éramos ricos, tampoco éramos pobres. Pero una familia de clase media como la mía tenía una televisión. Es lo que teníamos en la casa, una televisión pequeña, de una pantalla de 12 o 13 pulgadas. Me acuerdo muy bien de esa televisión. O sea, una pantalla de 12 pulgadas es lo que tienen en una laptop, ¿no? Ya nadie tiene una televisión de ese tamaño, ya ni existen, son demasiado pequeñas. Pero bueno, eso es lo que había en la casa, y era una sola televisión. O sea, ni pensar que yo o mi hermano tuviéramos televisión en el cuarto, como sucede ahora. Esa televisión única en la casa estaba en la sala. Resulta que en una ocasión, creo que estaban limpiando,
y se cayó al suelo la televisión y pues ya no encendió. Y recuerdo muy bien la escena de mi mamá llorando porque la televisión se había descompuesto. ¿Y qué tal que no tuviera reparación? ¿Cuándo íbamos a poder comprar otra televisión? O sea, iban a pasar meses para poder ahorrar y comprar otra tele. Nos movemos ahorita 40 años después, una familia de clase media. Para empezar, ya no solo tiene una tele, tienen al menos dos, ¿no? Casi tenemos una televisión por cada integrante de la familia. Y no es una televisión de 12 pulgadas, son pantallas de 40 o 50 pulgadas. Y si se echa a perder mi televisión ahorita, nadie se va a sentar a llorar. Vamos a ir a la tienda y vamos a sacar una pantalla nueva con la tarjeta de crédito y la vamos a ir pagando. Eso era imposible hace unas décadas. Y ahorita ya podemos, o sea, hay más riqueza en el mundo que está mal distribuida, pero todos tienen más, ¿no? En general. Aquí podemos ver en esta gráfica, son mediciones de lo que se conoce como pobreza absoluta. Se define de diferentes maneras y la pobreza es muy difícil de medir, pero diferentes tipos de mediciones nos muestran lo mismo siempre, ¿no? Aquí en esta línea amarilla, la pobreza se define como ganar menos de $2 al día. Por supuesto, ajustado a la inflación durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, vemos que en 1820 el 94% de la humanidad estaba en pobreza absoluta. Mientras que este otro autor nos dice que el 84% de la humanidad vivía en pobreza absoluta. Y en ambos casos, eso ha disminuido conforme pasa el tiempo, ¿no? Cada vez hay menos personas en la línea de pobreza absoluta. Eso es bueno, ¿no? Entonces, uno puede verlo de esta manera. Ok, imagínate que vives en un pueblito de 100 habitantes y estas personas trabajan en el rancho del terrateniente, ¿no? Todos trabajan para este cuate y no ganan ni siquiera el salario mínimo. Les paga 100 pesos diarios, si quieren, pero no tienen otra opción. Entonces, si nosotros calculamos el índice de Gini de estas 100 personas de este poblado, nos va a dar un valor de 0. Todos ganan lo mismo. Es una igualdad perfecta. Podemos decir que están muy bien, pero claro, todos están bien, o sea, todos están igual, pero igual de mal, ¿no? Nadie quiere eso. Ahora, ¿qué sucede si la economía empieza a cambiar a los alrededores del pueblo? Se ponen otras maquiladoras, vienen otro tipo de inversiones y ya la gente busca otros trabajos, ya no todos trabajan en el rancho. De repente un par de habitantes se van a volver muy ricos. Ya no van a ganar 100 diarios, van a ganar 2 o 3 mil pesos diarios. Luego otras personas van a ganar 500, 700. Va a haber un par de flojonazos que se van a quedar con sus 100 pesos diarios. Entonces, hay toda una distribución de ingresos. Si ahora nosotros calculamos el índice de Gini del pueblito, nos va a dar un valor tal vez de 0.4. Antes era 0, era la perfección, igualdad perfecta. Ahora hay más desigualdad. Pero ¿en cuál de los dos escenarios prefieren ustedes vivir? ¿En el primero o en el segundo? La respuesta es obvia, ¿no? Entonces, el panorama completo es que actualmente la desigualdad es mayor, pero también tenemos más riqueza de la que teníamos antes. Entonces, esto es muy complejo. Es como comentaba al inicio con el doctor, la economía no es algo simple. No debemos quedarnos con la primera imagen que tenemos porque es muy profundo el estudio. Entonces, de ahí la importancia de que se aborde el estudio de la economía desde todos los ángulos posibles. Uno de ellos es la econofísica, en la cual, bueno, quienes estudiamos física podemos contribuir un poquito con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para abordar estos temas que son de interés
pues, de todas las personas, ¿no? Por supuesto, los economistas también tienen sus propias herramientas y, desde luego, hay interacción entre ambos grupos, lo cual hace más rico el estudio. Y pues se ha desarrollado bastante en los últimos años el tema de la econofísica. Yo en lo particular he trabajado bastante en este campo. Es muy interesante. Y bueno, si alguno de ustedes tiene interés, por supuesto, pueden acudir a mí, pueden ver en la literatura. Hay muchos temas que se pueden tocar. Distribución de la riqueza es solamente uno de ellos. Y pues espero que haya despertado su curiosidad con los temas que acabamos de ver en esta plática. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Con mucho gusto podemos contestar.